Buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que se vea bien, se escuche bien. Cualquier cosa me hacen señas, me frenan. Bienvenidos, voy haciendo la presentación para los que no me conocen. Mi nombre es Simón Arguindegui, soy veterinario, representante técnico y comercial de Betanco en provincia de Buenos Aires. Y hoy queríamos convocarlos y agradecerles en principio por ya la convocatoria que estamos teniendo. Vamos haciendo una presentación y esperando un poquito que se vaya sumando más gente, pero convocando en esta charla, en esta disertación que vamos a tener hoy sobre una de las patas fundamentales en lo que es el sistema productivo, específicamente hablando de rodeos de cría, que es la sanidad, el manejo sanitario, los aspectos sanitarios claves y necesarios que tenemos que tener en cuenta a la hora de confeccionar y armar un plan sanitario adecuado para cada sistema. Y para eso decidimos desde Betanco convocar a un referente, a un conocido de la casa, un amigo para algunos, es el médico veterinario Ricardo Chayer. Chiche, para muchos, es especialista en salud animal, miembro y cofundador del Grupo Compás, que nos va a presentar ahora un poco estos aspectos claves en lo que es el manejo sanitario en rodeos de cría. Chiche, si me estás escuchando bien, si me ves, me oís, dejo que te vayas presentando y nos vayas compartiendo la presentación. Bueno, te escuché perfecto. Espera que presentamos. Vos avísame si se ve. Ahí. Ahí estaría. Ahí está. Perfecto. Yo lo veo bien. Cualquier cosa, si no se ve o alguien ve algo raro, me avisa, por favor. Pero ahí se está viendo perfecto. Bueno, cuando digas, yo estoy, Simón, Estamos... Está todo en orden, perfecto. Perfecto. Te damos la palabra, Chiche, nomás. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecerte, Simón. Empezaste como alumno, seguiste como residente y ahora como amigo y ayudándonos al grupo desde Betanco a capacitarnos y estando siempre al lado del grupo. Así que mi agradecimiento. Agradecer a través tuyo y a través de Adrián a todo el equipo de Betanco, un laboratorio al que me une una relación de muchísimos años, una relación muy educada, muy prolija, en la que a nuestro grupo nos ha servido muchísimo la vinculación con ustedes, así que mi agradecimiento, ¿sí? Y en especial por esta invitación y para poder dar esta charla. Bueno, vamos a comenzar con la disertación. Como título le pusimos las claves para la elaboración de un plan sanitario exitoso en nuestros rodeos de cría. Y como subtítulo, las recetas funcionan muy bien, pero para la cocina, no para los rodeos de cría. Estamos convencidos de eso y creo que a lo largo de la charla, y si no con las preguntas después, vamos a poder concluir en esto. Durante esta disertación vamos a poder ver el plan sanitario que vamos a conformar para las diferentes categorías de la actividad cría, que serían las vacas adultas, las vaquillonas de reposición, que en este caso lo vamos a hacer para un planteo de 15 meses, los terneros al pie de la madre, los toros y las vacas compra, que en muchos establecimientos no hay una reposición propia, sino que se compran vientres o partes reposición propia y partes compra, y creo que ahí hay salvedades para tener en cuenta. Vamos a definir el plan sanitario como el conjunto de medidas de prevención que están distribuidas estratégicamente en el calendario del rodeo. Vamos a hablar de un plan sanitario básico que va a tener en cuenta las acciones preventivas mínimas, ¿sí? Lo básico que tendríamos que hacer en los establecimientos. Y después
un plan sanitario complementario en determinadas categorías, donde en determinados campos aplicamos alguna otra medida en particular. Y soy un convencido que no existe un modelo único, que no copiemos recetas. No copiemos recetas de planes sanitarios del vecino, ni de un laboratorio que nos llegó, ni de la receta de nuestro abuelo, porque no nos va a ir bien. La realidad es que todos los establecimientos son diferentes, tenemos que tener en cuenta cada sistema productivo. Yo me voy a referir hoy fundamentalmente a lo que es el plan sanitario en lo que es Pampa Húmeda, que es donde, en el caso del Grupo Compass, donde más nos toca trabajar, pero hay que tener en cuenta que no tenemos que estar copiando el plan sanitario del de al lado, porque no nos va a ir bien. Vengo pregonando esto hace muchísimos años y hoy, investigando un poco en una de las páginas de Betanco, me encontré con esta palabrita, que no existe un plan sanitario único, y lo pusieron ellos. Me encanta que desde un laboratorio se esté diciendo eso y se ponga abajo, que por ahí lo alcanzan a ver, es bastante chiquito, pero consulte siempre a su médico veterinario. Yo soy un convencido que nosotros, como veterinarios, tenemos la responsabilidad de armar el plan sanitario para cada uno de nuestros clientes. Es clave, es nuestra responsabilidad. Deberíamos armar el plan sanitario, como dijimos, para cada categoría, para cada región, como acabo de mencionar. A nosotros, como grupo, nos toca andar en diferentes regiones de nuestro país y es diferente, y nos tenemos que ayornar a cada una de esas zonas en las que nos toca andar, y a cada sistema de producción. Vamos a tener en cuenta en la categoría la edad, el sexo, el origen, ¿sí? O el destino, si son de compra, si son propios, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El sistema de producción, como mencionamos, si está más intensificado o es más extensivo, qué calendario reproductivo tiene. En cuanto a lo de copiar recetas, que yo tanto hago hincapié, tengamos en cuenta que me ha tocado ir a armar un plan sanitario a un campo, que es una de las primeras cosas que hacemos cuando llegamos a un establecimiento nuevo, y me he encontrado con que el plan sanitario que estaba y que se estaba llevando a la práctica estaba desajustado en cuanto al calendario reproductivo. Se estaban aplicando las vacunas reproductivas en determinado momento del año, pensando que el servicio era de octubre, noviembre, diciembre, o noviembre, diciembre, enero, como por ahí en el calendario que ellos habían copiado sería seguramente, pero estaban dándole servicio a las vaquillonas en invierno, ¿sí? Y la vacuna reproductiva, en vez de darla cuando correspondía, se daba en la primavera. Son los errores que vemos a diario cuando se copian planes sanitarios. Tiene que estar armado por un veterinario y es la responsabilidad del veterinario poder hacerlo. Tenemos que tener en cuenta el ambiente, el clima es importantísimo, con años donde llueva mucho, que no es el caso casualmente, estamos con una sequía terrible o saliendo de una sequía de las peores que a mí me ha tocado, creo que es la peor que me ha tocado transitar, pero cuando hay muchas lluvias hay enfermedades que sabemos que hay mayor predisposición a esas enfermedades, porque la gente se siente más cómodo, el agente patógeno se siente más cómodo en un ambiente más húmedo. En general, en climas secos, juega bastante a favor de la sanidad, ¿sí? Donde hay en general menos problemas sanitarios cuanto más seco es el ambiente. La distribución de esos agentes infecciosos, o sea, la presencia o la ausencia de un agente infeccioso. El ejemplo bien clásico es que en la Patagonia somos libres de aftosa sin vacunación, o sea, no está circulando el virus de aftosa en la Patagonia, ¿sí? Cambios estacionales y demás. Todo esto es lo que cuando uno va a armar el plan sanitario de un campo, como este que yo les voy a mostrar, es el plan sanitario para un establecimiento que asesora al Grupo Compass, tenemos que ver con qué nivel de riesgo queremos jugar, ¿sí? O hasta dónde queremos asumir cierto riesgo. Yendo al plan sanitario de las vacas adultas, vamos a describir el año calendario desde enero a enero. En este caso,
tenemos un servicio de noviembre, diciembre y enero, por lo tanto los partos van a estar concentrados en agosto, septiembre y octubre. El destete lo pusimos en marzo, obviamente que es flexible, y probablemente en este año destetamos en febrero y otro año que tenemos mejores condiciones forrajeras hemos destetado en abril. Allá por marzo-abril estamos haciendo el tacto, la palpación transrectal. Aprovechamos para boquear la totalidad de nuestras vacas, salvo las categorías jóvenes que sabemos cuando son todas vaquillonas, o todas de segundo, o todas de tercero. Estimamos la condición corporal de cada vientre que pasa, al que le hacemos tacto, y lo registramos. O sea que las boqueamos, las palpamos, le tomamos la condición corporal, y es un buen momento en general para poder sangrar para diagnóstico serológico de brucelosis. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, de brucelosis, ¿por qué incluirlo? ¿Por qué hacerlo en el tacto? Probablemente desde el punto de vista técnico no sea el mejor momento para hacerlo. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo haría casi sin dudar preservicio, para no darle servicio a una vaca brucelosa, ¿sí? Una vez que está preñada, es una bomba de tiempo, es una bomba que puede llegar a abortar. Entonces, preferiría no darle servicio a una vaca brucelosa. ¿Por qué lo hacemos al tacto? Porque todas las vacas pasan por la manga, porque las tenemos a todas encepadas, porque es fácil sangrar de la coxigia, o sea, de la cola o de la yugular, de donde sangremos, y tomar una buena muestra del número de animales que tengamos que hacer para mantener un libre, para ir por un negativo o para estar en saneamiento. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es una de las principales enfermedades que provoca abortos y por lo tanto me incrementa la merma tacto-parto. Es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Y eso, obviamente, que nos pone en riesgo a cada uno de los que estamos trabajando al lado de los animales. No hay que dudar que tenemos que erradicar la brucelosis. Ya hay muchos países en el mundo que lo han logrado erradicar. Y hoy nosotros estábamos convencidos, y yo esta misma charla la daba hace 15 años, cuando el plan de saneamiento de brucelosis no estaba con el rigor que está hoy, y decía lo mismo, ¿sí? Y sangrábamos la totalidad de los rodeos en los que estábamos asesorando. Lográbamos convencer a los productores para que lo hagan. Hoy es más fácil porque hay un plan de saneamiento que está obligando a que se sangren los rodeos. Así todo, falta un montón. Insisto mucho con el registro de información al tacto porque como veterinario es muy valiosa la información que podemos llegar a juntar en este momento, al momento de hacer el tacto en un rodeo de cría, lo que hablaba de condición corporal, de la cronología dentaria, o sea, de la dentición, y del tiempo de gestación, pensando en poder clasificar por lo menos en cabeza, cola y vacía, o en cabeza, cuerpo, cola y vacía, y tratar de relacionar estos parámetros que estamos juntando, estos datos que estamos juntando, nos va a permitir hacer análisis retrospectivo para ver cómo nos fue en el servicio, por qué no se preñaron o cuál fue el problema que hemos tenido. Pasamos a un poco la época que estamos en este momento y ya a partir de principios de mayo, primer quincena de mayo, o segunda quincena de mayo, comenzamos a suplementar con sales minerales pensando fundamentalmente en proteger contra una deficiencia mineral que es la deficiencia de magnesio, ¿sí? Que en los rodeos de cría, en las vacas de cría, en general provoca problemas muy serios. Sería la principal causa de muerte en bovinos adultos en los rodeos de cría. Así que nosotros tratamos de prevenir esa hipomagnesemia subclínica e hipomagnesemia clínica hoy a través de sales minerales. El magnesio es un macromineral, no lo podemos dar por ahora inyectable. Los inyectables sí sirven, pero sirven para parar una vaca caída, una vaca que se cayó por hipomagnesemia, le voy a dar inyectable por vía endovenosa seguramente magnesio y la voy a lograr parar, pero para prevenir la hipomagnesemia necesito estar dándole en forma diaria la cantidad de magnesio que necesita por día ese animal. Cuando está comiendo pasturas de rebrote o verdeos, la avena es hipomagnesiante por naturaleza, es mal de los avenales, se lo llama la hipomagnesemia. En general,
podemos llegar a tener problemas serios de vacas caídas por esta patología. Así que, ¿cómo lo hacemos? Colocamos sales minerales en batea, es la forma que yo me siento más cómodo haciéndolo. Sales minerales en batea y tratamos de ir viendo el consumo. ¿Por qué empezamos tan temprano? Cuando les mencioné acá por mayo, por una cuestión de que el problema de hipomagnesemia en general lo tenemos en el parto y periparto, o sea, esta zona de acá, este periodo de acá. Ya una vez entrada la primavera, las probabilidades disminuyen. Pero, ¿por qué empezamos tan temprano? Porque nos cuesta que se adapten a consumir el magnesio, las sales a base de magnesio, porque son poco palatables en general, y nos cuesta que la consuman en cantidades suficientes como para no tener problema. Entonces, empezamos temprano para que cuando sea el periodo crítico hayamos tenido estemos con un buen consumo de sales. ¿Todos los rodeos consumen bien la sal? No, ya lo sabemos. Hay campos donde la consumen muy bien, hay campos que no. Por eso siempre recomiendo probar la sal sin haber comprado una cantidad importante de este producto, sino esperar a saber que la consuman y a partir de ahí hacer la compra como para el resto del periodo que vamos a suplementar. Lo hacemos en forma diaria, en bateas, cerca de la bebida o del lugar donde están tomando agua los animales. Si es una laguna, cerca del lugar a donde uno ve que van a tomar agua, y si no, en las bebidas, cerca de la bebida. En general, yo prefiero la sal mineral al bloque porque puedo ver el consumo, puedo medir el consumo, y todo lo que es medible a mí me gusta poder hacerlo. Pasamos a la vacuna de diarrea neonatal. Es una vacuna que nosotros hace muchísimos años que la venimos aplicando en forma sistemática en el calendario básico de nuestros rodeos de cría, y lo hacemos un mes antes de que comience la aparición. Tengamos en cuenta que nuestra aparición, en este caso, en este planteo que yo estoy haciendo, es de 3 meses, agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Estos 3 meses, y yo la vacuna la estoy dando acá, que me va a proteger muy bien a lo que es cabeza y cuerpo, probablemente, pero es muy difícil que me proteja a lo que es cola de parición. Por ende, la vacuna de diarrea neonatal, si yo puedo manejar el rodeo cola de parición separado, desde el tacto para adelante, me permite esta vacuna aplicarla un par de meses después al rodeo cola que al rodeo cabeza y cuerpo. La primera vez que aplicamos esta vacuna siempre es una vacuna muerta, una vacuna inactivada, que la primera vez que la voy a aplicar en un rodeo de cría necesito dar 2 dosis, con un intervalo de 20 a 30 días. Y a partir de ahí, con una revacunación anual, con una dosis por año, 30 días antes de que empiecen a parir, estaríamos haciendo lo indicado. Esto es lo que hablamos del periodo de parición, que la parición es de por lo menos 90 días en la mayoría de los rodeos, ¿sí? Separar los vientres cola a mí me permite poder vacunarlos más tarde y estar con mejor nivel inmunológico, mejor defensa contra esta enfermedad que la vaca se la transmite a los terneritos a través del calostro, si la vacuno más cerca del parto que si la vacuné 3 meses antes o 4 meses antes junto con el resto del rodeo. A las vacas preñadas en el momento del tacto le aplicamos la vacuna reproductiva, pensando fundamentalmente en aquellos agentes que me pueden provocar abortos a partir de los 3, 4 meses de gestación. Ahí estamos pensando en Campi, estamos pensando en leptospira, fundamentalmente, y en las virales, ¿sí? IBR de bebé. Carbunclo, que es una vacuna que, bueno, hoy es obligatoria hace muchos años en provincia de Buenos Aires, pero era algo que no se le daba demasiada importancia, no se llevaba a cabo, y la cantidad de dosis de vacuna de carbunclo que se vendían comparado con la cantidad de existencia de hacienda que había era muy baja. Hoy se está vacunando muchísimo más, están las fundaciones atrás de la vacunación contra esta enfermedad, y la verdad que yo aplaudo esta medida, es excelente. Es una enfermedad, es una enfermedad muy grave, es zoonosis, se transmite al hombre y nos puede matar tranquilamente. Y es una enfermedad muy fácil de prevenir y con una excelente vacuna. Tenemos una vacuna disponible en el mercado
que es excelente. Entonces, tenemos que vacunar contra carbunclo, sin ninguna duda. ¿Por qué la ponemos ahí? Porque generalmente de carbunclo se puede morir un animal a lo largo de todo el año, ¿sí? Pero en general es como que hay mayor prevalencia de esta enfermedad en el verano. Por lo tanto, a mí me gusta, antes de que llegue la época de mayor calor, que estén prevenidas mis vacas contra carbunclo. La vacuna reproductiva la aplicamos ahí junto con carbunclo habitualmente, una dosis preservicio a las vacas, porque ya tienen 2 dosis cuando fueron vaquillonas, entonces acá reciben una sola dosis de vacuna reproductiva para tratar de, cuando empiece el servicio, estemos con la mejor defensa posible contra estas enfermedades. Aftosa de acuerdo al plan vigente, mosca de los cuernos y ectoparasitosis de acuerdo al grado de infestación. En cuanto al plan complementario para estas vacas adultas, para la categoría vaca, hablando de carbunclo, si estamos en un campo maldito, un campo donde hemos tenido diagnóstico de carbunclo, a las vacas no le aplicamos una sola dosis, sino que le damos la dosis de primavera, como dijimos, y le damos un refuerzo en otoño, una segunda dosis, ¿sí? Como para tener mejor nivel inmunitario. Y cobre, que es algo que yo siempre lo pongo en el complementario, no porque no le dé importancia, sino porque le doy mucha importancia y porque la deficiencia de cobre, primero, ¿por qué lo pongo en el complementario? Porque si no hay deficiencia de cobre en el campo, no doy cobre. Lo primero que hago es caracterizar si hay deficiencia o no. Si no hay deficiencia, no es necesario estar aplicando cobre. Si hay deficiencia, sea primaria, sea secundaria, en general en Argentina hay secundaria, o sea, no es que falte cobre en el pasto, sino que hay exceso de otros minerales que complejan el cobre y no me lo dejan absorber. Si hay deficiencia de cobre, tengo que aplicar cobre. En el caso de las vacas, dependiendo de la deficiencia que haya, mínimamente tenemos que aplicar una dosis preservicio, que es la que figura acá, ya que sabemos que este mineral es fundamental a la hora de la reproducción, actúa como cofactor en muchos procesos enzimáticos, y preparto. Esta dosis es pensando en lograr buenos porcentajes de preñez en campos con deficiencias de cobre, y esta dosis, preparto, es fundamental pensando en la vaca, pero principalmente pensando en su hijo, en el feto. La vaca no le puede traspasar cobre por la leche, pero sí se lo puede traspasar a través de la vía transplacentaria. Es decir, en el último tercio de gestación, poder aplicar cobre. Nosotros lo damos siempre con la vacuna de diarrea neonatal. Un mes antes del parto, cuando aplicamos la vacuna de diarrea neonatal, le damos cobre a las vacas que dentro de un mes van a empezar a parir. No pensando tanto en la vaca, sino pensando más que le pase suficiente cantidad de cobre y que el ternero nazca con cantidad de cobre en hígado lo suficiente como para sus primeros meses de vida, que no le voy a poder aplicar cobre durante la aparición, porque durante la aparición trato de no mover mis vacas, ¿sí? Y el sangrado para diagnóstico de brucelosis, previo al servicio, que en campos con problemas de brucelosis, si yo sangro al tacto y me encuentro con un porcentaje alto de brucelosis, seguramente no dejo pasar hasta el otro tacto para volver a sangrar. Es muy probable que vuelva a sangrar preservicio. Tratamiento contra ectoparásitos en función de infestación, tal como dijimos primero. Este es el costo del plan sanitario que estamos implementando en este campo puntualmente para vacas, ¿sí? Están todos los productos, las vacunas, los minerales, las sales minerales, que tienen una participación importante, y los honorarios veterinarios y los honorarios de laboratorio. Están alrededor de 3.000 pesos por vaca y por año, ¿sí? Estos son precios actuales. Creo que el precio lo tomé del 23 de abril, ¿sí? 23 o 24 de abril. Si lo llevamos a una torta, lo graficamos, ahí tenemos como el grado de participación importante de vacuna de aftosa. Fíjense que entre la vacuna y el arancel estamos en un 16%, 17%. Carbunclo 0,3%. ¿Sí? No podemos no vacunar contra carbunclo.
por todo lo otro que dije, ¿no? La parte económica sería anecdótica desde mi punto de vista, porque estoy convencido que hay que vacunar. Pero miren lo que vale, o sea, no impacta en nada, no influye en nada en el costo sanitario. La vacuna de diarrea neonatal, las sales minerales con casi un 15% de participación, el cobre con muy poca participación en un campo que estamos aplicando dos dosis, hay campos que tenemos que aplicar 3 y 4 dosis en la vaca. La vacuna de leptospirosis, que está la vacuna reproductiva, que es esta, yo junto a las dos, serían 14%. El tacto y el sangrado alrededor del 32%, más un 11% de laboratorio. Así se compone el costo sanitario en la vaca. Siempre utilizamos el precio de los productos y servicios antes de IVA, o sea, no está puesto el IVA, obviamente. Pasamos al ternero al pie. Control de diarrea neonatal, por más que vacunemos contra diarrea neonatal a nuestros vientres, es muy probable que va a haber terneros, algunos terneros con diarrea neonatal. Siempre nos va mucho mejor si vacunamos nuestras madres, tenemos menor prevalencia de diarrea neonatal que si no las vacunamos. Eso en todos los campos que manejamos lo hemos ido viendo, y a lo largo de los años, en campos donde era un problemón la diarrea neonatal, como seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado, el hecho de ir vacunando año tras año, a lo largo de 3, 4, 5 años, ese problemón deja de ser. A pesar de estar vacunado, es muy probable que vaya a haber terneros contra diarrea neonatal, que va a haber terneros con diarrea neonatal, para lo cual los tenemos que tratar, y los tenemos que tratar ni bien empieza la enfermedad. Yo siempre hablo de que prefiero tratarlos cuando todavía disparan, no cuando está tirado en el piso y con un grado de deshidratación 4, porque las posibilidades de salvarlo son muy bajas. Es un neonato, es un ternero recién nacido de 7 días, 10 días, 15 días, que lo tengo que tratar muy rápido. Así que le hacemos muchísimo hincapié en formar al personal de caballo para que esté encima en la aparición y pueda tratar a todos los terneros que estén afectados por esta enfermedad. Que gracias a Dios, nosotros, a medida que vamos vacunando, lo que decía hoy, disminuye mucho la prevalencia y disminuye mucho la severidad, ¿sí?, de la diarrea que presentan los terneros. A partir de que terminó la aparición, aplicamos la primera dosis de mancha y gangrena, queratoconjuntivitis y neumonía, que hay laboratorios que tienen la vacuna de neumonía y queratoconjuntivitis junta. Betanco tiene una que está asociada y otra que es solamente respiratoria. Aplicamos la primera dosis una vez que terminó la aparición de los animales, y a los 20 o 30 días, en general 30 días, aplicamos la segunda dosis de esta vacuna. Son vacunas inactivadas, son vacunas muertas, que requieren de una segunda dosis para que tengan el efecto deseado. No apliquemos una sola dosis, como veíamos que se hacía hasta hace unos años, porque no vamos a tener el efecto que necesitamos. Cuando damos una dosis, logramos esta curva, ¿sí? Cuando al día 20, 21, 30 aplicamos la segunda dosis, ¿sí? Si damos una sola dosis, llegamos hasta acá, a estos niveles de anticuerpo, y empiezan a caer. Y al cabo de cierto tiempo desaparecen. Si damos la segunda dosis al día 20 o 30, logramos lo que se denomina efecto booster, que es que estos anticuerpos se eleven mucho más y perduren muchísimo más en el tiempo. Pasamos a la vacuna de brucelosis para las terneras. Es una vacuna también excelente, así como hablaba de la vacuna de carbunclo, que es una vacuna excelente. La vacuna contra brucelosis es otra vacuna muy buena, es una vacuna viva, la cepa 19, es obligatoria, y es obligatorio aplicarlo entre los 3 y 8 meses de vida de la ternera, de la hembra. ¿Por qué hago tanto hincapié entre los 3 y los 8 meses de vida? Porque lo que vemos nosotros es que en este caso, con una aparición de agosto, septiembre, octubre, yo no me debería extender más allá de febrero, marzo. Si la vacuno en abril, es muy probable que esté vacunando terneras con 9 meses o 9 meses y pico. Y estamos vacunándolas, por un lado, por fuera de lo que nos indica la ley, pero desde el punto de vista técnico, estamos vacunando terneras que, por un lado,
ya pueden haber llegado a la pubertad. Y si llegaron a la pubertad, es muy probable que se puedan haber contagiado. Y entonces las vacunamos, la vacuna es preventiva. Yo tengo que vacunar antes de que se contagien. Cuanto más tarde las vacune, más chances tengo que hayan llegado a la pubertad, y si llegan a la pubertad se pueden contagiar. Entonces, tengo que vacunar entre los 3 y 8 meses, primero porque me lo indica una ley, y segundo, pero y mucho más importante que eso, porque técnicamente conviene vacunar antes de que lleguen a la pubertad. ¿Sí? Yo indico vacunar entre 3 y 6 meses, 3 y 7 meses, tratando de siempre vacunar antes de que tenga las chances de que pueda llegar a la pubertad. Y aparte, que si vacuno después de los 8 meses, me va a interferir con las pruebas de diagnóstico. Así que es una vacuna excelente que la tenemos que aplicar cuando corresponde. Si es necesario encerrar de vuelta para vacunar brucelosis y no poder asociarla a la vacunación de aftosa, como muchas veces ocurre, pero que es en abril, y yo tengo un servicio de octubre, llegué tarde. Así que si tengo servicio de octubre, mis terneras las voy a vacunar en febrero seguramente, en enero o en febrero. Si tengo servicio de noviembre, en febrero o en marzo. ¿Sí? Pero nunca después de los 8 meses. En cuanto al plan sanitario complementario del ternero al pie, el cobre es una de las que hoy mencionábamos, que si hay carencia de cobre nosotros lo aplicamos. ¿Y cuándo lo aplicamos? En este momento, miren, ahí fui para atrás. Cuando damos la primer dosis de mancha, gangrena, querato y neumonía, aplicamos generalmente aftosa. ¿Sí? Hacemos el encierre de aftosa, le damos la primera dosis de esta vacuna. Y en el segundo encierre, que damos la segunda dosis de mancha, querato y neumonía, en ese momento aplicamos cobre, ¿sí? Para no estar aplicando tanta cantidad de productos en un mismo encierre. Aplicar cobre al ternerito es clave. Pensemos que durante acá, preparto, antes de que empiecen a parir, yo le apliqué a la vaca para que le pase al ternerito y que nazca ese ternero con buenos niveles de cobre en hígado, para que le dure por lo menos gran parte de la aparición. Ni bien lo encierro después de la aparición, le tengo que aplicar cobre. Si tengo un campo con deficiencia de cobre extrema, como ocurre muchas veces en la cuenca del Salado, esta dosis de cobre, en vez de estar dándola en la segunda dosis de las vacunas que mencioné recién, la doy en la primera, la corro un mes antes. ¿Por qué? Porque hemos visto hasta fracturas espontáneas por deficiencia de cobre. Entonces, le aplicamos cobre a la madre, nos aseguramos que nazca con buena reserva de cobre hepático. Cuando se le empiezan a acabar la reserva de cobre hepático, le empezamos a aplicar al ternero. Esta vacuna de leptospirosis es algo que lo ponemos en el complementario generalmente en algunos campos, en otros está en el básico, dependiendo del año y dependiendo de la casuística y de muchos otros factores, pero en muchos campos estamos dando la vacuna de leptospirosis ya al pie de la madre, al ternerito, 2 dosis. Vamos al costo de los terneros, 1.618 pesos es lo que nos saldría el costo sanitario por ternero en un rodeo de cría, ¿sí? Con todo lo que es, vacuna de brucelosis y vacunación contra el arancel de la vacuna de brucelosis, está tomado como que el 50% de los animales son hembras, ¿sí? Pasemos a las vaquillonas de reposición, que son esas mismas terneras que yo venía vacunando al pie de la madre y que las tengo para cuando hago reposición propia, es la mejor forma de venir premunizando mis terneras que después van a ser vaquillonas de reposición. Al momento del destete, en todas esas terneras que me quedo para reposición, le aplicamos la tercera dosis de mancha, querato y neumonía. Si puedo, esa tercera dosis, en vez de aplicarla justo en el momento del destete, que sabemos que es un estrés importante para los terneros, lo más indicado sería tratar de aplicarla unos 15, 20 días antes del destete. Cosa que cuando llegue el momento del destete, que es cuando más factores predisponentes va a tener ese ternero para tener una neumonía, para tener queratoconjuntivitis, esté con el nivel de inmunidad al máximo, porque esta es la tercera dosis que recibirían mis terneras. No siempre puedo aplicar esa tercera dosis 15, 20 días antes del destete, entonces, si no lo pude hacer, lo aplico al momento del destete.
En ese mismo momento aplicamos un antiparasitario pensando en nosotros, en general, en nuestra zona, salvo excepciones, de vuelta, no hay recetas y menos con los antiparasitarios. Pero en general no desparasitamos al pie de la madre. ¿Sí? Vieron que no desparasitamos la vaca, yo no lo puse en la vaca, y no desparasitamos el ternero al pie de la madre. Si uno se va al norte, en general se desparasita el ternero al pie de la madre por problemas hasta de miasis y demás, ¿no? Pero en nuestra zona no estamos desparasitando al pie de la madre, salvo excepciones, que a veces se dan y tenemos que desparasitar. A partir del destete, nosotros hacemos la primera selección de nuestras terneras, que son las que van a quedar después para vaquillonas. Este es un planteo con servicio de 15 meses y, por ende, esa ternera que desteto en marzo, le voy a dar servicio en noviembre de ese mismo año. Aplico ese antiparasitario al destete, que dependiendo del campo será la droga. Tenemos 3 drogas de antiparasitarios que hoy están en el mercado. Y las tenemos que cuidar, porque ya hay resistencia a las lactonas, a la ivermectina, a doramectina, ya hay muchísima resistencia, gran parte de los establecimientos tienen resistencia a esta droga, así que tenemos que cuidarlo muchísimo. A partir de ese antiparasitario que aplicamos al destete, que dependiendo de vuelta de qué campo sea, será o un levamisol, o un ricobendazol, o una lactona, una ivermectina o doramectina. A partir de ahí comenzamos con el control integrado de parásitos, que es ni más ni menos que ir chequeando cada 30 días, habitualmente lo hacemos cada 30 días, en base a HPG, o sea, recolectamos materia fecal en el rodeo directamente, no necesitamos encerrar los animales, juntamos materia fecal de 10 muestras, más o menos en un rodeo de 200, 300 animales, con 10, 12 muestras nos alcanza. Analizamos esas muestras de materia fecal, le hacemos HPG, si es necesario le hacemos coprocultivo y en base a eso hacemos un control integrado de parásitos y definimos desparasitar cuando realmente se justifica. Y no con una venda, como sería estar desparasitando al destete, después a los 60 días, después a los 30 o todos los meses como se hacía antes, que realmente fue una de las causas por la que se llegó a la resistencia que tenemos hoy. Así que le damos muchísima importancia a ese control integrado de parásitos. Cuando esa ternera, esa vaquillona ya está cumpliendo el año de vida, que más o menos es una aparición, como dijimos hoy, en un servicio de noviembre, diciembre, enero, ocurre a mitad de septiembre para la mayoría de los animales, fin de agosto, mitad de septiembre, le damos la última dosis de mancha y gangrena, de queratoconjuntivitis y de neumonía. Sería su 4ª dosis. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que con esta dosis que aplicamos al destete son vacunas muertas, vuelvo a insistir en lo mismo, son vacunas inactivadas, que el nivel de protección no es duradero de por vida como es la de brucelosis, ni de todo un año como es la de carbúnculo. En el mejor de los casos será 5 o 6 meses. ¿Sí? Estas 3 enfermedades que estamos protegiendo con esta 4ª dosis, aplicando esa 4ª dosis al año de vida, prácticamente quedamos protegidos hasta que dejan de tener, dejan de ser preocupante estas 3 enfermedades en la categoría de vaquillona. Antes del servicio aplicamos 2 dosis de vacuna reproductiva, tratando separadas 20 a 30 días entre ellas, entre la primera y la segunda, y tratando que la segunda esté unos 10, 15 días antes del servicio, cosa que lleguemos al servicio con el mejor nivel inmunológico posible contra las enfermedades que queremos proteger en esta vacuna reproductiva, que son campilobacteriosis, las 2 virales IBR y DBB, leptospirosis, ¿sí? Fundamentalmente son esas 4 que les estoy mencionando. En ese momento hacemos la segunda selección, ahí hacemos el tacto preservicio y seleccionamos las vaquillonas que nos queremos quedar nosotros para reposición. La vacuna de carbúnculo, igual que en el caso de las vacas, la reciben ahí en noviembre. Generalmente con la segunda dosis de la vacuna reproductiva estamos aplicando la vacuna de carbúnculo. Y el antiparasitario contra inhibida, acá está puesto en diciembre, porque antes lo hacíamos ahí, pero la realidad es que nosotros hoy, en la mayoría de los campos, de vuelta no es receta, pero en la mayoría de los campos lo estamos aplicando en la segunda quincena de noviembre. ¿Y qué antiparasitario usamos? Generalmente guardamos la ivermectina o la doramectina para esta dosis.
vacuna aftosa de acuerdo al plan vigente. Seguimos con esta categoría de vaquillonas. Una vez que le dimos servicio, llegan al tacto, hacemos el tacto, estimamos la condición corporal, la sangramos para brucelosis porque ya tienen más de 18 meses y se pueden sangrar, y le aplicamos la vacuna reproductiva a las preñadas. Antes del parto, como nunca recibieron, son vaquillonas, y nunca recibieron la vacuna de diarrea neonatal, le tenemos que aplicar 2 dosis, con intervalo de 20 a 30 días. En vez de una dosis como era la vaca, 2 dosis de vacuna de diarrea neonatal. Y en la segunda dosis le aplicamos cobre pensando en el ternero, como mencionamos hoy en la vaca. Es muy probable, no lo hacemos siempre, pero en muchos campos sí, en este está puesto, que preparto le demos a esta vaquillona de 15 meses, de servicio de 15 meses, que acá está cumpliendo recién los 2 años, justo en el momento del parto hay un quiebre inmunitario que muchas veces el parásito aprovecha y se nos parasitan. Así que según el año, según cómo venga la vaquillona y qué estado corporal tenga, desparasitamos antes de que comience la aparición a esa vaquillona. El complementario, el cobre, como veníamos mencionando, desde que las desteto hasta que van a parir, cada 2 meses, 3 meses, tenemos que estar aplicando cobre. Son animales en crecimiento. Siempre que tengamos deficiencia de cobre, tratemos de cubrir esa deficiencia con un buen producto como para que no esté la deficiencia de cobre. En esto soy categórico porque es de las deficiencias que hoy tenemos productos en el mercado que son excelentes y que si los aplicamos dejamos de tener un problemón, que es la deficiencia de cobre, que interviene en muchos factores. En la parte reproductiva, les decía hoy, en todo lo que es desarrollo, en la parte inmunológica, el cobre tiene muchísimo que ver. Entonces, si estamos aplicando vacunas en animales deficientes de cobre, es muy probable que no tengamos la misma respuesta, es muy probable no, seguro que no vamos a tener la misma respuesta que si le cubrimos la deficiencia de cobre aplicando un buen cobre. El tratamiento contra ectoparásitos en función a si hay o no infestación. Y el costo sanitario para esta categoría, teniendo en cuenta absolutamente todo. Fíjense que está puesto inclusive hasta, la parte de honorarios veterinarios, ¿sí? De preservicio, pelvimetría, la palpación transrectal, sangrado y demás, termina siendo de 6.000 y pico de pesos, ¿sí? Pasamos al toro. Es un porcentaje chico que tenemos en el rodeo, salvo que seamos cabaña, pero lo tenemos que hacer bien. Siempre indicamos hacer la revisación clínica con el primer muestreo prepucial en forma anticipada, no esperar a septiembre para hacer la primera revisación clínica porque ya se nos fueron los remates. Si nos encontramos con una novedad de que tenemos que reemplazar varios toros, vamos a llegar tarde. Hagámoslo en forma anticipada. Y tampoco demasiado anticipada como para que ese toro, que si lo hacemos muy anticipado en abril, ahora en mayo, estamos revisando los toros, tener en cuenta que después nos queda mucho tiempo por delante para que ese toro se nos puede llegar a lastimar y entrar servicio lastimado, porque nosotros lo revisamos ahora. Así que hay que jugar entre esas fechas que dijimos. Para nosotros, a partir de junio, julio, ya es un buen momento para estar revisando los toros, hacer los 2 muestreos y estar seguros de que no hay enfermedades venéreas. En campos donde no hay enfermedades venéreas, aplicamos la prueba de capacidad de servicio, una prueba que estamos convencidos que nos funciona y la defendemos a muerte porque es algo que nos permite es un complemento del examen clínico del toro, que en la manga, cuando yo estoy revisando un toro, no tengo las chances de verlo montar. En la prueba de capacidad de servicio lo puedo ver montar. Y eso a mí me permite entrar mucho más seguro con mis toros a servicio, como veterinario, ¿no? Antes del servicio le aplicamos las 2 dosis de vacuna reproductiva, como hacíamos en las vaquillonas, tratando que la segunda dosis coincida con unos 15 días, más o menos, antes de empezar el servicio. La vacuna de carbunclo, igual que en el caso de las vacas, allá por octubre, noviembre. Aftosa, de acuerdo al plan vigente. Mosca de los cuernos, va a haber más problema que en el resto de las categorías. Los toros son más susceptibles a los ectoparásitos y a los endoparásitos. Tanto a los gastrointestinales como a los parásitos externos tienen mayor susceptibilidad.
por una cuestión hormonal. Si pasamos al costo sanitario del toro, terminamos con un costo por animal de unos 25.000 pesos, donde el grueso se lo lleva, por supuesto, la revisación clínica con los muestreos prepuciales, la prueba de capacidad de servicio y el laboratorio. Acá las vacunas es mínimo lo que participa. Para ir terminando con las distintas categorías, pasamos a lo que son las vacas compra, en donde vamos a tener algunas consideraciones especiales. Cuando compramos vacas para reposición de nuestros rodeos, lo primero que hacemos es que las palpamos, las boqueamos y las sangramos para brucelosis, salvo que vengan de un establecimiento libre, en donde ahí no sería necesario estar sangrándolas. Estamos tratando a mis clientes, siempre los asesoramos a nuestros clientes de que se compren en establecimientos libres o en establecimientos que se está trabajando para brucelosis. Si no fueron tuberculinizadas, las vamos a tuberculinizar. Yo no quiero meter problemas de tuberculosis, meter esta enfermedad en nuestros rodeos, así que cuando voy a comprar vacas, trato de tuberculinizarlas, sangrarlas, tuberculinizarlas y palparlas. Ustedes me dirán, ¿por qué palparlas? Si están palpadas, si ya están garantidas, generalmente encontramos vacas vacías dentro de las que se ofrecen como vacas preñadas. Y eso no es mala fe de nadie, es que perdió la gestación, que el tacto se hizo hace 30 días, y en esos 30 días, desde que se hizo el tacto hasta que yo las voy a comprar, 1, 2, 3, 5 vacas pueden perder la gestación tranquilamente y no me las quiero llevar, porque estoy comprando vacas preñadas. Lo mismo con la boca. La voy a boquear por una cuestión de que si estoy comprando vaquillonas, quiero que sean vaquillonas. Entonces voy a boquear absolutamente todas como para cerciorarme de que son vaquillonas y que no me están, porque se mezclaron, mandando 2 vacas dentro del rodeo de vaquillonas que estoy comprando. Cuando entran al campo la parte de control de ectoparásitos, nos cuidamos muchísimo de sarna, así que animal que compramos seguramente le vamos a estar aplicando o una ivermectina o probablemente una doramectina y bañándolas como para tratar de y mantener una cuarentena de sus animales en un potrero aparte, en lo posible cuando son vacas compra, hasta que le hago su primer tacto. Una vez que le hago, es decir, las compramos preñadas, paren en mi campo, hasta que no llegan reciben servicio por primera vez en nuestro campo, hasta que no llegan a su primer tacto del primer servicio que recibieron en nuestro campo, no las mezclo con un rodeo. Y si me da mal ese porcentaje, probablemente no las mezclo nunca con el resto de los rodeos. Lo manejo aparte. Y cuando entran, sí o sí manejo esa cuarentena de por lo menos 15 días separadas de cualquier categoría por el tema de ectoparásitos, ¿sí? Esto, si no tenemos esas precauciones, es muy probable que metamos sarna en el campo de un día para otro. Como son compradas, la verdad que no sé con qué antecedentes vienen en cuanto a la vacuna de diarrea neonatal, por ende le aplico 2 dosis. Hago de cuenta que nunca le dieron y le aplico 2 dosis como si fueran vaquillonas, como que nunca recibieron. Primer dosis, 30 días segunda dosis, y a partir de ahí a los 20, 30 días empiezan a parir. Actúo de la misma manera con la vacuna reproductiva. Esa vaca comprada, asumo que no tiene ninguna dosis, le aplico 2 dosis preservicio con intervalo de 20 a 30 días. Y aftosa, de acuerdo al plan vigente, como dijimos. Para ir terminando, le quiero mostrar algunos números de cuánto cuesta la sanidad en los rodeos de cría, un poco ir hilvanando lo que fuimos viendo en cuanto a los costos, que lo vimos medio al pasar, pero ahora lo quiero resumir un poco en esta diapositiva, en donde lo que podemos ver para un rodeo de 100 vientres, 17% de reposición anual de vaquillonas de origen propio y a su vez con el primer servicio a los 15 meses, que es lo que estuvimos mostrando en esta presentación, y un 2,5% de toros totales, porque hacemos la prueba de capacidad de servicio, nos va a dar que tenemos 100 vacas, 88 terneros al pie, 2,5% de toros y 17 vaquillonas.
Si multiplico la cantidad de vacas por el precio que tenemos el costo de cada vaca, me da este valor de 300.000 pesos. Si multiplico los terneros por el costo del ternero, lo mismo. Y así para cada categoría, sumo el costo total de todas las categorías y me da 618.000 pesos totales para todas las categorías. Este importe de 618.000 pesos de costo sanitario total, que incluye productos antiparasitarios, minerales, sales minerales, vacunas, honorarios veterinarios y laboratorio, lo divido por la cantidad, este costo total, lo divido por la cantidad de vientres adultos y me da el costo por vientre, que es la forma en que nosotros referimos la sanidad de un campo de cría. Serían 6.181 pesos por vientre de cría. Y si lo llevo al precio del novillito, que es el que nosotros usamos para cobrar nuestros honorarios profesionales de tacto, de toros y de preservicios y de los honorarios profesionales que cobramos, lo llevo al kilo de carne de novillito de 3.91 a 4.30, me lo divido por ese precio y me da 12,67 kilos de novillito, ¿sí? El costo de una vaca de cría. Lo pueden hacer por ternero si quieren, lo pueden hacer por la categoría que quieran, yo siempre lo hago en novillito. Ahí está la distribución. Fíjense que las vacas se llevan el 48% del costo, los terneros al pie el 23%, los toros, que era el costo más alto por unidad, era el de los toros, pero como es muy bajo el porcentaje de toros en el rodeo, termina impactando en un 10% del costo sanitario total de la cría. Por lo tanto, si tienen venerias, no dejen de hacer un raspaje más, 2 o 3, los que correspondan, para eliminar las venerias, porque es mucho peor el perjuicio de estar con tricomonas en mi rodeo que el costo que tiene hacer 2, 3, 4 mostreos prepuciales más. Y las vaquillonas desde el destete hasta el parto, un 18% del total de la torta. Si lo distribuimos el costo sanitario por rubro, fíjense que las vacunas obligatorias se llevan casi un 26%, 27% del costo total. Las no obligatorias un 20%. Los minerales, acá incluyendo lo que es las sales minerales, que impacta muchísimo más que el cobre inyectable, que no impacta prácticamente nada, un 14%. Y los antiparasitarios, un 0,6%, que solamente es en la recría. Y los honorarios veterinarios, un 28,6%, y el laboratorio, un 9%. Y para ir terminando, esto es una evolución del costo sanitario en kilos de novillito, insisto en eso, por vaca en rodeos de cría de nuestra zona, y con este plan sanitario que yo les estoy mencionando, ronda desde el año 2016, que lo vengo llevando en la misma planilla y que lo voy cargando, 12 kilos en el 2016, 11,5, 12,8, 15 allá por noviembre del año 2019, 12, 13, 12,8 en este momento, que es el que acabamos de calcular, y la fecha era el 24 de abril cuando yo hice los cálculos. O sea que ronda entre alrededor de 12 a 14 kilos de novillito por vaca, ¿sí? El total de la sanidad de mi rodeo. Y para terminar, estoy convencido que podemos tener el mejor plan sanitario, podemos usar las mejores vacunas del mejor laboratorio, pero que si no tenemos en cuenta la conservación de las vacunas, de todos los productos, pero de las vacunas en particular, por ejemplo, la cadena de frío, la preparación del producto, el vencimiento, no usar productos vencidos, el estado y la calibración de las jeringas, la dosis y todo el procedimiento en cuanto a vía y lugar de aplicación. Si no tenemos en cuenta esto, si no capacitamos a nuestro personal para que lo haga en forma consciente y como corresponde, y se aplique la vacuna en forma subcutánea y no intramuscular, como uno ve que en muchos casos ocurre, o purón, que sería mucho peor todavía. Si no hacemos esto, es difícil tener un buen resultado. Creo que la máxima efectividad la logramos cuando tenemos en cuenta todos estos factores
que fuimos mencionando. Muchísimas gracias, espero que se haya entendido y bueno, pasamos a las preguntas. Bueno, Chiche, muy buena presentación, impecable. Estamos bien con los tiempos, la verdad. Mucha gente presente, mucha gente esperando y todavía presente en la charla y haciendo preguntas. Voy a empezar, acá fui anotando las que fueron dejando en el chat. Una de las primeras que surgió es ¿qué me puede indicar una deficiencia de cobre? Digamos? ¿Cómo podemos notar o ver que tenemos o estamos en una deficiencia de cobre? Bien, bueno, me alegro que hayamos terminado en tiempo y forma, siempre eso a veces cuesta, y más cuando estás hablando frente a una pantalla, que fue lo que ocurrió en este caso. Mirá, fundamentalmente cuando nosotros vemos signos clínicos de la deficiencia de cobre, ya es tarde. Yo soy un convencido que, primero, ¿qué signos clínicos se ven? El animal con pelo arratonado, con pelo descolorido, esos animales grises, en una Verdin Angus negro, en vez de estar negro, está gris, está bayo, ese pelaje descolorido, con pelo hirsuto, con pelo arratonado, que no es un pelo brilloso, es lo primero que vemos. En un extremo podemos ver hasta fracturas espontáneas, como yo mencionaba hoy, en donde se pueden llegar a fracturar terneritos, van caminando y se fracturan solos, o sea, son fracturas espontáneas. Eso sería el extremo, ¿sí? Yo, aunque no vean ninguno de estos signos que estamos mencionando, ni el pelaje descolorido, que por ahí se puede ver a otra cosa. Puede ser que ustedes estén viendo el pelo arratonado y demás, y se deba a parasitosis y no a deficiencia de cobre. Entonces, lo más indicado es que el veterinario de ustedes tome una muestra de sangre, como corresponde, la envíe al laboratorio y tenga un perfil de cobre, como para ver si hay o no deficiencia. Es muy sencillo, es una muestra que no es costosa, en cualquier laboratorio de los de análisis clínicos veterinarios se lo van a poder procesar y es la forma de estar seguros si tenemos o no deficiencia. ¿Cuándo lo hacemos? Yo generalmente no me quedo con una sola muestra. Cuando entro a un campo nuevo, ahora estoy en un campo en San Luis que estamos haciendo hace muy poquito tiempo y ya voy por el tercer muestreo y todavía no tomo la decisión si empiezo a suplementar o no, administrar cobre o no, porque lo quiero monitorear a lo largo del año, porque me está dando muy en el límite un poquito para arriba inclusive, entonces no estoy suplementando con cobre. Es un campo donde no se suplementaba, no se administraba cobre y estoy dándome tiempo para tomar la decisión. Una vez que defino que tengo una deficiencia importante o severa de cobre, a partir de ahí tengo que armar una estrategia con mi veterinario para decir cada cuánto tengo que estar aplicando y qué producto aplicar. Bien, muy bien. Esta consulta te la hago yo. Me surgió a mí, me diste pie recién en ese último comentario que hiciste. Sabemos que ustedes andan por todo el país, digamos, asesorando y laburando en campos en todas las zonas, no solamente en Buenos Aires, Cuenca del Salado. La pregunta es qué proporción o qué porcentaje de los campos que asesoran están suplementando con cobre, o es una medida importante y está dentro del plan sanitario básico más que complementario, si tuvieras que decir un número, ¿no? Mirá, yo te diría que prácticamente en casi todos los campos que nosotros asesoramos administramos cobre, porque hay deficiencia. O sea, hemos caracterizado el campo y determinamos que hay deficiencia. Así que por eso mi sugerencia es que por más que no vean nada, que el pelo esté perfecto, yo tomaría las muestras igual. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los campos hay deficiencia de cobre. Hay campos puntuales donde no la hemos podido diagnosticar y igual cada 4 o 5 años volvemos a muestrear para ver si cambió esa situación, porque puede cambiar, porque la perforación del pozo se fue más abajo, porque hay más exceso de sulfatos en el agua que no había, por la causa que sea, pueden cambiar las condiciones y eso hace que tenga que empezar a suplementar cobre a partir del año que viene. Bien, gracias. Otra pregunta que surge por acá es ¿cómo tratan a los terneros con diarrea? Si tienes algún tratamiento específico que recomiendes, ya cuando tenés la diarrea instaurada. Sí, la verdad que es bastante complicado el tema, no es un tema fácil de implementar. Utilizamos en general, si yo
tengo que decir lo que académicamente tengo que decir, yo tengo que decir que los tenemos que rehidratar y aplicarlo en antibiótico. En rodeos de cría, la realidad que poder rehidratar terneros, cuando es uno solo, lo puedo hacer, cuando son dos, también. En rodeos de 500 vacas, que tengo 25 terneros a la mañana y otros 225 esos mismos que tengo que rehidratar a la tarde de vuelta, y si aparecieron 15 nuevos, se me empieza a complicar la rehidratación por una cuestión de volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros indicamos la aplicación de un antibiótico en general que siempre antes de que empiece la época de partos, averiguamos en los centros de referencia nuestros, Laboratorio Azul, INTA Balcarce, Facultad de Veterinaria de Tandil, en los centros de referencia donde estamos, averiguamos qué resistencia se está teniendo a los antibióticos en el caso de diarrea neonatal en las últimas muestras que vienen recibiendo, como para ver a qué antibióticos hay resistencia y tratar de no usar esos y usar otros. Hoy estamos volviendo, por esto que te acabo de mencionar, a la oxitetraciclina. Y estamos tratando con oxitetraciclina inyectable por vía intramuscular a razón de 1 centímetro cada 10 kilos de peso vivo, los terneros con diarrea neonatal. Usamos durante mucho tiempo enrofloxacina porque la oxitetraciclina había resistencia. Las bacterias que estaban actuando en la diarrea neonatal que nosotros diagnosticábamos tenían resistencia a la oxitetraciclina, entonces empezábamos a usar enrofloxacina, el Diafin era el producto que usábamos habitualmente, y lo hemos dejado de usar por una cuestión de resistencia a la enrofloxacina. Y es como que estamos volviendo a utilizar la oxi para casos de diarrea neonatal. Siempre teniendo en cuenta la rehidratación en los casos que es necesario y poder utilizar esos rehidratantes energéticos que vienen, que la verdad que nos dan resultados. Perfecto, Chiche, gracias. Otra pregunta que trato de resumir y que se repite algunas veces es el tema de si podemos aplicar cobre junto con las vacunas de mancha, del mismo lado, distintos lados, cuántas vacunas puedo aplicar al mismo cierre. Son consultas reiteradas esas. Qué grande, qué buena pregunta. Yo olvidé decirlo. Si me hacías esa pregunta cuando vos eras alumno, que ya hace muchos años, yo te iba a contestar que cobre no lo trataba de no mezclar con nada. Porque en general, mientras estuve en INTA haciendo mi especialización y después que me quedé unos 3 años más en el servicio de diagnóstico, teníamos muchos casos en ese momento de shock anafiláctico, de alergia, cuando se aplicaba simultáneamente los productos a base de cobre que había en ese momento con aftosa, con antiparasitarios como lactona, como ivermectina, como doramectina. Había reacciones de hipersensibilidad y con muerte de animales en el momento de la aplicación, a los minutos o a la media hora. Hoy eso ya no lo estamos viendo con los productos que hay disponibles en el mercado. No estamos teniendo problemas, pero no de hoy, ya hace muchos años, y hace muchos años que venimos indicando, no se puede estar encerrando hoy y esperar 25 días para aplicar el cobre. Si yo encerré hoy para un rodeo de vacas con ternero al pie, encerrarlo cuesta su tiempo, no es fácil. Una vez que lo tengo encerrado, yo le tengo que aplicar la mayor cantidad de las vacunas que tengo decidido aplicar en ese momento. Y desde el punto de vista inmunológico, todas esas vacunas las puedo aplicar juntas, que sabemos que no hay problema, que el animal va a responder bien. Y el cobre, antes no lo asociábamos con aftosa, hoy te diría que lo estamos asociando inclusive hasta con aftosa. Bien, perfecto. Una de antiparasitarios o de parásitos, ¿a partir de qué valores de HPG recomiendan hacer un tratamiento? Bien, no tenemos, si hago un HPG y me da promedio 1000, de parásito seguro, no hay duda. Si me da promedio 0, no de parásito. No usamos en general valores, no me gusta dar una receta, por eso lo respondo de esta manera. No me gusta dar un valor umbral porque creo que no lo hay. Depende, la palabrita famosa que es depende, y depende de qué categoría sea, en qué momento del año esté, y lo que más le doy importancia es a la evolución de la curva de HPG más que al valor puntual y a la foto puntual de ese momento.
salvo que me dé un conteo muy alto, que obviamente desparasito al otro día. Si tengo conteos de 120, 160 promedio, estoy diciendo, ¿no? Con rangos que no se me escapan de los 200, 300, 240, 300 huevos, es muy probable que yo, en vez de indicar desparasitar, capaz que acorto el periodo para el próximo muestreo y vuelvo a muestrear a los 15 o 20 días antes de aplicar una desparasitación cuando estoy ahí con la duda. Tampoco lo dejo pasar 45 días porque si se me llegan a parasitar voy a perder muchos kilos. Entonces trato de jugar. Nosotros al parásito no le vamos a ganar. Ya se intentó ganarle. Hubo planes de desparasitación que se llamaban, bueno, tenían un nombre, que se desparasitaban todos los meses, intentando ganarle al parásito. No se le gana al parásito. Se va a adaptar, va a adquirir resistencia a los antiparasitarios y no le vamos a ganar. Entonces, tenemos que convivir con los parásitos tratando de aplicar la desparasitación en el momento más oportuno posible. Pero no tengo un valor, no digo un valor. Sabemos que a partir de 400 huevos por gramo de materia fecal en un animal susceptible como es un ternero, empezamos a tener parasitosis y pérdidas importantes. Excelente, Chiche. Estoy siguiendo las preguntas, que al final son muchas. La verdad que muy buenos comentarios. En general estoy tratando, no vamos a poder responder todos, lamentablemente. Voy buscando unas más de las que ya tenía pasadas en la otra presentación. Un protocolo de vacunación en destete precoz, si cambia mucho, si no, con 2 meses de edad, si adelantamos las vacunas, ¿qué recomendación tendrías ahí? Qué bueno, sí. Ahí se aplica lo de la receta que hablábamos al principio, ¿no? En donde no apliquemos recetas nunca. Yo no soy partidario de vacunar la vaca, ¿sí? Preparto para inmunizar al ternero contra neumonía, contra querato, contra mancha. ¿Por qué? Porque lo que veo que esas neumonías en ese ternerito al pie de la madre ocurren en noviembre, diciembre, cuando empieza a haber esa amplitud térmica en esa época del año. No tengo problemas de neumonía en agosto, en plena aparición, en terneros. Entonces, yo no vacuno, preparto a la vaca para transmitir la inmunidad al ternero, porque el problema no lo tengo en agosto, septiembre, que es donde por ahí me podría estar protegiendo los niveles calostrales que yo le hice adquirir a la vaca, si vacuno a la vaca, ¿no? Estoy pensando en vacunar a la vaca. No lo hago porque el problema de neumonía o de querato lo tengo recién en noviembre, diciembre. Entonces, por eso no vacuno a la vaca, preparto. Si voy a hacer un destete precoz, la vacuno. Pero si yo sé que voy a hacer un destete precoz, que es raro de saber, no siempre uno sabe, pero hay rodeos que sí, uno lo detecta sistemáticamente. En ese caso, seguramente se puede justificar estar aplicando las vacunas preparto, ¿sí? Cosa de que ese ternero llegue con buena inmunidad al momento del destete. Si no pude aplicar las vacunas preparto, que es lo que me ocurre habitualmente, porque el destete precoz tomé la decisión en ese momento de hacerlo, por la causa que fuese, seguramente voy a tratar de aplicar la primera dosis al momento. Si pudiera hacerlo antes de hacer el destete precoz, lo haría por lo menos unos 20 días antes y otra en el momento del destete. Nunca juntar las dosis más allá de 17 días. Es decir, si doy una vacuna hoy, en lo posible tratar de no juntar antes de los 17 días la segunda dosis. Por lo menos espaciarla 17 días es lo que nos han dicho los inmunólogos de INTA Castelar, que son mis referentes. Fernando Fernández es la persona que a mí me ha ayudado un montón con todas las cuestiones prácticas de vacunación, y él siempre me indicaba no juntar más de 17 días entre una dosis y otra. Yendo al destete precoz, normalmente terminas dando la primera dosis cuando hiciste el destete y la segunda a los 17 días. Ahí sí trato de que no se vaya a 25 días ni a 21, sino la corto al menor tiempo posible y aplico la segunda dosis. Como lo más indicado sería aplicar la primera dosis 15 días antes o 20 días antes. Pero no siempre podemos. Perfecto, Chiche, muy claro. Y vamos a terminar con una que encontré acá, porque la verdad que no nos van a entrar por tiempo, lamentablemente son muchas las preguntas que hay. Acá nos preguntan si podés hacer algún comentario específicamente sobre DBB, cuándo abrir los ojos, cuándo incorporar vacunas, por lo menos
algo no muy explayado, pero si puedes hacer algún comentario con respecto a esa enfermedad en nuestro plan sanitario. Bien, sí, es algo que yo, la verdad que no la puse en el plan sanitario porque no la tengo en el plan sanitario básico de este ejemplo que yo estoy planteando, ¿no? Tenemos muchísimos campos donde estamos vacunando, muchísimos no, pero varios campos de los que nosotros atendemos que hoy estamos vacunando exclusivamente contra DBV, con la vacuna, con PDVax, que es la vacuna que elaboran en el laboratorio de ustedes, y en esos campos decidimos la vacunación exclusivamente con DBV porque estamos con problemas o lo tenemos diagnosticado o estamos suponiendo que estamos con un problema serio de DBV. ¿Qué es lo que a mí me hace sospechar? ¿Viste? Es una enfermedad que Paul lo sabe mejor que yo, pero que puede pegar en tantos momentos diferentes, pero desde estar con animales con signología y con mortandad por enfermedad de las mucosas, en animales del destete para adelante, hasta en esos establecimientos no dudamos que a partir de que diagnosticamos la enfermedad y que sabemos que estamos con animales persistentemente infectados en el rodeo y demás, seguro que empezamos a vacunar. Tenemos otros campos donde la merma, tacto parto, e inclusive parto de destete, porque el bebé nos pega tanto como abortos, como nos puede pegar como nacimiento de terneros débiles que después se terminan muriendo también, y entonces nos pega la merma tacto parto y el parto de destete. En esos campos donde estamos con mermas más importantes que lo que nosotros consideramos normal o aceptable, digamos, no normal, un 6%, un 7% de merma tacto destete sería donde yo me siento cómodo. Cuando estamos por encima de eso, son campos que nosotros empezamos por lo menos a intentar diagnosticarla y a utilizar la vacuna exclusivamente contra DBV, que es una vacuna que estamos convencidos y todas las pruebas que ustedes tienen, que protege excelentemente bien. Así que no dudamos en aplicarla. Bien, Chiche, clarísimo. Y te menciono lo último, que hay una enfermedad que la nombraste, sobre la incidencia que tienen en los campos donde trabajan con respecto a tuberculosis. Si la están encontrando, si la diagnostican, si hay, digamos, sabemos que en tambo es un poco más claro el panorama, pero en cría a veces es como que se pasa de largo muchas veces. ¿Cómo lo notan? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mirá, tuberculosis, obviamente que en cabañas lo estamos implementando, en tambos, por supuesto, y en rodeos de cría, en los campos que hemos hecho muestreos, en general nos encontramos, en provincia de Buenos Aires, en general nos encontramos con valores muy bajos de lo que yo he podido muestrear, y campos donde he ido a comprar Asciende, que obviamente las tuberculinizo para no traer el problema a un campo que no lo estoy teniendo, hemos encontrado valores muy bajos, valores por debajo del 1 o 2%, pero no estamos saneando contra tuberculosis. Es algo que nos debemos. Como veterinario, yo soy sincero, no me gusta faltar a la verdad, así que le voy a decir, no estoy saneando contra tuberculosis los campos de cría que estamos atendiendo, salvo esos campos puntuales, como mencioné, cabañas o tambos, que por supuesto lo hacemos, y cuando compramos vacas para campos que nosotros creemos o hemos hecho algún testeo que sabemos que estamos con incidencia muy baja. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque, bueno, pusimos todos los cañones en brucelosis, y hoy estamos con gran parte de los establecimientos que maneja el Grupo Compass libres. O sea, esos establecimientos están libres de brucelosis bovina, habiendo sangrado la totalidad de la hacienda, y hoy estamos libres. Creo que es un deber, es algo que nos debemos como grupo, empezar a sanear contra tuberculosis. Para ser concreto en la respuesta, en los campos de provincia de Buenos Aires que nosotros venimos testeando o muestreando por el motivo que fuese, haciendo tuberculina, no estamos encontrando valores elevados, ni hemos tenido problemas alarmas sanitarias del SENASA en frigorífico por faenar animales tuberculosos, que eso si aparece una prevalencia importante de un campo, te van a estar llamando del frigorífico porque empiezan a aparecer animales con
lesiones compatibles con tuberculosis en forma importante. Bien, bien. Buenísimo, Chiche. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad que van a quedar preguntas dando vueltas. Vamos a estar igualmente en contacto para todos los que deseen seguir aclarando. Vamos a dejar nuestros contactos en los grupos de WhatsApp, que ya están todos incorporados, todos los que están en la charla en estos grupos. Vamos a dejar los contactos nuestros para lo que necesiten, cualquier duda técnica que tengan o duda directamente a Chiche que nosotros podamos acercarle, serán respondidas. Antes de despedirte, Chiche, quería hacer un comentario para todos los que nos están viendo. Aprovechar esta semana, vos recalcaste mucho la importancia de la suplementación de cobre y de la vacuna contra diarrea neonatal. Estamos en plena etapa ahora en la mayoría de los servicios que se dan en primavera, que empiezan a parir ahora en julio, agosto, septiembre, o ya a principios de junio en Vaquillona. Estamos en la etapa de aplicar esos dos productos, tanto lo que es vacuna como lo que es cobre. Nosotros estamos en esta semana transitando justo una promoción a través de un sistema que tenemos que se llama Pacta, con descuentos importantes para el productor, que la verdad que dejaste muy claro que no, la verdad que el costo del plan sanitario es ínfimo y dentro del valor del plan sanitario, las vacunas y los suplementos de cobre son aún más. Pero bueno, queremos recordarles, digamos, esta semana de promoción con estos dos productos que tenemos hasta el viernes. Así que cualquier duda que tengan también estamos a disposición. Y bueno, si no hay más preguntas, comentarios, por ahí Iván, que nos des una mano ahí si ves algo. Sí, hay un montón de preguntas, la verdad que yo no quiero sacarle demasiado tiempo más a Chiche, pero la verdad que estoy mareado porque vienen llegando preguntas de todos lados, del chat, del WhatsApp, del mail, de todos lados. Por ahí vamos a dejar para otra ocasión para seguir respondiéndolas. ¿Qué tal, Simón? Chiche, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, no, más que nada eran las consultas que realizaron por el tema de bebé, que era como más eso, dar como un pequeño cierre, si podían, y bueno. Creo que lo mencionamos, ¿no? Bien. En los últimos comentarios que dijo Chiche lo mencionamos bien. Y la verdad que da para hablar un montón, pero bueno. Sí. Es un buen tema como a poder capaz tomarlo en una próxima charla, ¿no? Sería lo ideal. Sí, una charla es para hablar largo y tendido, ¿no? Es una enfermedad que nos pega, como decíamos, a lo largo de todo el ciclo reproductivo de los rodeos de cría, en tambos, ni hablar. Y sí, yo soy un convencido que tenemos todavía que ahondar un poco más, ¿no? en estas enfermedades, y hoy contamos con una vacuna excelente. Sabemos que está dando muy buenos resultados, entonces es cuestión de... Estamos hablando de VAX, ¿verdad? Exactamente, la vacuna de BDVAX de Betanco, la que he tenido el privilegio de haber participado hasta en las primeras pruebas y demás de esta vacuna. No tenemos duda de utilizarla cada vez que estamos con problemas con esta enfermedad, ¿no? Claro, sí. Más que nada por todos los resultados a campo que se hicieron y que se tuvieron muy buenos resultados, todos los muestreos. Así que bueno, eso es bueno también de que vamos a dejar los contactos en el grupo, entonces así también todas sus dudas las pueden focalizar en los distintos representantes, ¿no? Que están ahí. Por eso está Simón, que en este caso va a aclarar muchas dudas. Exactamente, gracias Iván, ahora vamos a dejar los contactos en el grupo. Perfecto, y bueno, vamos dando cierre, si quieren. Dale, Chiche, un placer como siempre, un lujo tenerte. Ojalá te podamos tener en muchas charlas más durante todo el año. Tenés para hablar de muchos temas y muchos temas que nos interesan puntuales, como decíamos, específico, que nos da para hablar específicamente 1 hora y media hablando de cada tema. Así que ojalá te podamos tener en alguna otra ocasión. Y bueno, te reitero,
cualquier duda o consulta que tengan, que podamos hacértela llegar, haremos el contacto. Así que te agradezco. Chiche, perfecto, muy clara tu charla. Quedó, creo que, muy claro todo lo que te a explicar. Y bueno, antes de que nos vayamos, le quería comentar también, bueno, yo soy Iván, yo me había contactado con la mayoría de los que están participando de la charla. Quería comentarles que no salgan del grupo, porque, bueno, vamos a estar pasando el link de la charla grabada y además vamos a compartir algo de material técnico para que también les quede como contenido de valor, si les parece. Así que, bueno, nos vamos dejando. Bueno, gracias Iván, gracias Simón, el agradecido soy yo, así que a disposición para lo que les pueda ser de utilidad. Gran abrazo. Bueno, Un abrazo, Chiche, gracias a todos. saludos. Y gracias a todos los que estuvieron en el chat. Chao, chao. Chau, 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 chau.